Como no tenía nada que hacer, aprovechando que fue el eclipse y vinieron mis amigos de Astrofísicos en Acción, pues a hacer todo un evento para que las personas pudiesen verlo y disfrutarlo y explicar, y no sé, son unos excelentes divulgadores, síganlos. Pero aprovechando que estaban por acá, se vinieron al estudio para que hiciéramos un telescopio casero. Estén atentos a eso. Pero Ricardo siempre está buscando alternativas a lo que hace. Hace poquito les mostré un editor de video porque ya estoy cansado del que estaba utilizando, y ahora quiero mostrarles este otro. Es Movavi. Movavi es, vamos a decirlo, sencillo pero poderoso. Para los que no se quieren meter a cosas muy complejas pero que quieren sacar el contenido, creo que Movavi es para ustedes. Tiene una suite desde donde vamos a poder conseguir todo lo necesario. Está el editor de video, pero también está el conversor de video. Ya saben, a veces grabamos con una cámara, con un dron, y esos formatos no se leen en algunos programas. Bueno, pues ahí con el convertidor vamos a poder editarlo. Pero también tenemos el grabador de pantalla, que es con lo que estoy grabando este video. Bueno, ahorita que vean las pantallas van a ver que lo grabé con esto mismo. Y tenemos inteligencia artificial para mejorar los videos, editor de fotografías, de música. Tienen un montón de cosas. Lo que más utilizo, y seguramente ustedes, va a ser el grabador de pantalla. Pero quería mostrarles el editor de video, que de hecho ya salió la nueva versión, la 24, y en la suite podemos elegir las versiones. Eso está cool. Pero además yo me puse a editar este video de los telescopios, y tiene una herramienta que me gusta mucho que se llama cuchilla. No es lo mismo que las tijeras. Con las tijeras tú vas y cortas una parte, el video se detiene ahí y después tienes que seguirlo reproduciendo para pues seguir viéndolo y editarlo. En este caso en particular todo el video está lleno de audio, pero había que ver el video completo para saber qué poner y qué no. Entonces esta herramienta de cuchillas sirve muy bien para que conforme tú vas viendo el video vas cortando, el video sigue avanzando, pero tú ya estás dividiendo las partes. Entonces para esta clase de videos que están grabados en una sola toma, que hay mucho ruido, muchas voces, y que guiándonos por el audio no se puede editar, pues la cuchilla es muy útil para recortar todo. Así que aquí me eché un ratito viendo el video porque duró bastante. Pero después de eso hay un pequeño botón, es un pequeño botón que hace toda la diferencia. Por lo menos a mí en Vegas, el hacer eso, me crashaba el Vegas, se cerraba, a veces me daba pantalla azul, se borraba todo lo que había hecho. Entonces tenía que tener mucho cuidado para hacer eso, porque automáticamente no lo podía hacer mientras iba editando el video. Y eso se trata de juntar todos los recortes que hice. Una vez que ya borré todos los huecos, o bueno, así es como yo lo hacía antes, pues tenía que irlos recorriendo, porque con la herramienta para unir todo de golpe, mi editor se crashaba y siempre sufrí por eso. Pero aquí hay un botoncito que solamente presionamos y une todo. Literalmente, incluso podemos ir borrando las cosas y se van uniendo automáticamente. Entonces, esa cosa para mí es de suma importancia. Me encanta cómo las pistas funcionan como imán, así que las podemos recorrer y estas se van a acomodar automáticamente. Y después de ahí, meter por ejemplo una intro es súper sencillo. Hay muchas intros prefabricadas y lo único que hay que hacer literalmente es ponerle nuestro captcha, nuestro letrero, como le quieran llamar. Yo aquí le puse Telescopio Astrofísicos NQH y automáticamente lo anima. No hay que hacer nada, ya viene animado. Les digo, hay muchas otras opciones. Entonces, para que ustedes empiecen a hacer video, porque recuerdo que siempre me preguntaban, oye, ¿cómo hago una intro? ¿Cómo puedo animar algo? Pues aquí ya está hecho. Y de hecho podemos meter emojis, cosas curiosas. Usualmente yo no hago eso en mis videos, pero veo que se está utilizando mucho. Y eso es, por ejemplo, que yo metí unos bigotes. Le dije al software, ¿sabes qué? Quiero que sigas a este tipín, o sea yo, y que en este pedazo de video le pongas bigotes. Entonces yo ajusté el tamaño de los bigotes y según el recuadro en la línea de tiempo, su longitud es lo que van a durar los bigotes. Entonces estos bigotes me siguieron, o bueno, siguieron mi boca sin tener que hacer animación ni nada. Fue bastante sencillo y después moví los bigotes del lugar y no tuve que volver a decirle que me siguiera a mí. Ya sabía que era a mí, entonces solamente los recorrí y listo. Hay opciones de rápido y también de inteligencia artificial para que lo haga, valga la redundancia, de una forma inteligente. Entonces está muy cool. Todas estas herramientas se van actualizando en Movavi, así que me parece importante porque para los que les gusta meter cosas que se mueven en los videos, esto está perfecto. Y algo que sí me gusta es que, por ejemplo, yo quería meter un banner con el nombre de mis amigos de Astrofísicos en Acción en Instagram, así que ya viene prefabricado, así como vienen muchos otros. Entonces lo único que hay que hacer es literal arrastrarlo de nuevo a la línea de tiempo, ajustar el tamaño y personalizarlo. Esto es como hacer ya prácticamente una presentación de PowerPoint. Una presentación, ni siquiera ya de PowerPoint, porque ya hay tantos programas, un Canva, un Prezi, lo que sea, solo que tenemos la dimensión del tiempo. Entonces nosotros elegimos cuánto va a durar. Y además de todo eso, tenemos efectos de video que podemos ponerle para darle un pequeño toque. Así que aquí le puse un brillo o un destello a la hora de iniciar el video para que le diera como que un toque más sabroso. Después de ahí, el manejo del sonido está muy cool
porque si nosotros metemos música, podemos colocar puntos para controlar el volumen de una forma muy sencilla. Todos los editores hacen eso, pero la forma en la que Movavi lo tiene, pues está muy sencillo de modificar, de mover, de personalizar, no hay que cortar el audio, nada. Así que bastante interesante. Utilizar el croma es muy sencillo. Pronto voy a estar haciendo videos con croma y voy a utilizar esta herramienta. Solamente es elegir el color del fondo, hacerle por ahí unos ajustes y poner el video de atrás. Ya me verán haciendo eso porque ahora ya han cambiado mucho los softwares. Si se acuerdan, hace mucho tiempo hice un video donde yo caminaba en el bosque con un croma. Eso ya tiene casi 8 años y la verdad es que estaba súper chafa. Creo que ahora lo puedo hacer mejor, así que ya lo verán en algún video. Otra cosa que me pareció muy sencilla, porque no hay que meterse con el diseño de una pista, es que ustedes le dicen al programa, oye, quiero meter un logo, y entonces ustedes pueden elegir qué tipo de logo, en dónde va a estar en el video, en el centro, en una esquina, todo un lado. De ahí lo podemos personalizar como nosotros queramos, de nuevo como en una presentación, y automáticamente lo va a poner en toda la duración del video, aunque nosotros también podemos editar eso, ¿ok? Así que creo que Movavi es un muy buen editor, sencillo, fácil de utilizar. Tal vez le faltan algunas funciones como detectar los silencios para que los corte automáticamente, una cosa que a mí me gusta, pero eso yo ya lo estaba haciendo con otra inteligencia artificial, y les pregunté a los chicos de Movavi si tenían esa función y me dijeron que ya estaban trabajando en esa porque es muy pedida y ya se la van a agregar próximamente. Pero mientras tanto creo que con lo que tiene es suficiente para editar un buen video, mucho mejor y más fácil que como yo editaba con Vegas. Y la parte de exportar el video es bastante sencilla. Podemos elegir el formato, la calidad, el tamaño, y lo mejor es que yo no sé qué pasaba con Vegas, pero la renderización es súper rápida. Yo no sé, siempre mis computadoras han sido muy poderosas, pero por alguna razón tardaba horas renderizando mis videos. Pero con Movavi me tardé 20 minutos para renderizar este video que duraba más o menos unos 20 minutos. Así que fue bastante rápido. Y también desde aquí podemos conectarlo para ya subirlo directo a nuestras redes. Así que es una buena herramienta. El grabador de pantalla me encantó cómo funciona porque te deja seleccionar ventanas completas, ventanas dentro de los programas, o simplemente grabar toda la pantalla. Podemos elegir la calidad, los cuadros, aunque para yo poder grabar la pantalla del grabador de pantalla tuve que utilizar otro grabador de pantallas. No sé si me entendieron, pero ahí está. Obviamente hay muchas animaciones, sonidos, que de hecho no hablamos de eso. Ustedes pueden agregar la música y sonidos que ustedes quieran, ya están ahí. No hay que descargar paquetes. Y si quieren pueden descargar más. Hay muchas opciones, transiciones, música y sonidos gratis, pero además podemos descargar paquetes que están ahí incluidos, que ya tienen copia. Entonces pues ahí está una opción más para editar, muy buena, muy sencilla. Si ustedes están empezando, yo creo que con Movavi lo van a poder hacer. Ahí se los dejo abajo en la descripción. Y pues estén atentos a ese video de astrofísicos en acción haciendo un telescopio conmigo. Lo voy a subir aquí en el canal muy pronto, así que cuéntenme qué piensan. Y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.